Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Señor ministro, que hoy ha venido alegre y combativo, y creo que la ocasión lo merece. Usted decía que estamos en el inicio del proceso de aprobación presupuestaria, ¿no? Y es verdad, ¿no? Pero también es cierto que abordamos este debate con una enmienda de totalidad, acordada ayer por el Eurogrupo, que impone ya una limitación del déficit del 5,3% en vez del 5,8% previsto, ¿no? Y es un comienzo que para nosotros tiene una significación especial, porque incrementa nuestra preocupación acerca de los planes del Gobierno. Nuestro grupo defiende el concepto de estabilidad presupuestaria y estamos de acuerdo con conceptos de austeridad, con la necesidad de reformas estructurales, con la necesidad de controlar el déficit público, especialmente como usted se refería al déficit estructural, que es uno de los elementos fundamentales que más nos preocupa a nosotros de esta cuestión, ¿no? Y cuando hablamos del déficit estructural, además, estamos hablando de los déficits de la estructura socioeconómica del Estado. En esta tribuna ya en varias ocasiones nos hemos referido a ello, ¿no? Y me ha preocupado un elemento, es decir, que usted cuando ha echado esa vista al pasado, ¿no? Al pasado reciente, metiéndose con el Partido Socialista y sus responsables de Gobierno, pero luego se ha referido al pasado más pasado, digamos, ¿no? Cuando ustedes tenían responsabilidades de Gobierno, ¿no? Y ha dicho que entonces ustedes lideraron el crecimiento económico y la creación de empleo. Y es cierto, pero no es para estar orgulloso de ello, porque precisamente ese crecimiento, esa creación de empleo estuvo basado en la economía especulativa, que es la que nos ha llevado ahora a esta situación, a la situación de déficit estructural. Por eso nosotros en todos los debates estamos planteando que tienen un error desde nuestro punto de vista de diagnóstico de la situación, porque no están atacando a las raíces del problema, no están yendo a la raíz del problema, que es el abandono de la estructura económica productiva del país. Y ese es un elemento que a nosotros nos preocupa especialmente. Y nosotros estábamos de acuerdo con esos conceptos que le decíamos. Con lo que no estamos de acuerdo, es más, estamos en total desacuerdo, es con la orientación claramente neoliberal de las medidas que el Gobierno está articulando al amparo de dichos conceptos positivos, ¿no? Usted mismo decía que hay que abandonar los conceptos políticos, que es un concepto muy neoliberal. Es decir, todo lo demás es política, la política neoliberal no es política, ¿no? Es realidad, ¿no? No, pues hay que abandonar también ustedes sus conceptos políticos, porque nos preocupa ese enfoque neoliberal. Detrás de las medidas que están implementando se esconde el desmantelamiento del estado de bienestar, se esconde la reducción de los servicios públicos, la reducción del poder adquisitivo de las personas del mundo del trabajo, del funcionariado, el recorte de derechos y el aumento de la indefensión de las personas que tienen un contrato de trabajo cada vez más precario. Al mismo tiempo, están impulsando el fortalecimiento de un oligopolio financiero y el desmantelamiento de entidades financieras de carácter social y control público. Y eso nos preocupa porque son reformas estructurales que van en contra del crecimiento económico y que van en contra del empleo. Y además, desde el punto de vista macroeconómico, sus medidas nos llevan a adentrarnos en la recesión económica y a encerrarnos en un círculo vicioso de más paro, menos consumo, menos alegría de la economía, menos ingresos públicos y privados, más recortes de servicios públicos, más gente bajo el umbral de la pobreza, más recesión otra vez, en definitiva. Nosotros también estamos de acuerdo con los conceptos de esfuerzo y sacrificio que se deslizan en sus discursos. Lo que no estamos de acuerdo es que el esfuerzo y los sacrificios recaigan siempre sobre los de siempre, sobre los que menos oportunidades tienen, sobre trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena o autónomas, sobre las personas que sobreviven como pueden de una pensión, sobre las pymes, en definitiva, sobre la gente de la calle. Esa misma gente de la calle que en Euskal Herria y también en otras partes del Estado, el día 29 va a salir a la calle en la huelga general, reclamando al Gobierno que deje de servir a los mercados y apoye a las personas, que sirva a la ciudadanía y que respete, en el caso de Euskal Herria, nuestro derecho a un marco propio de relaciones laborales y protección social. Usted nos pedía en su discurso una actitud positiva y nosotros tenemos actitud positiva y nuestro discurso quiere ser una llamada de atención, una llamada a la reflexión
Usted arguía que por parte de otros portavoces se hablaba del discurso del miedo. Pero es que, mire usted, a nosotros nos preocupa, nos da miedo desde ese punto de vista, la preocupación, que cuando ustedes hablan del paro, hablan de reformas estructurales y hablan de una reforma laboral que no genera más empleo, que va a generar más paro y que recorta derechos. Y eso nos preocupa, nos da miedo. Nos preocupa que cuando ustedes hablan del crédito bancario, de facilitar el crédito a las pymes, a los autónomos, hacen una reforma estructural que va en dirección totalmente contraria. Va en la dirección de generar un oligopolio financiero. En definitiva, están hablando de desmantelamiento del bienestar y eso nos preocupa. Desde Amaiur expresamos la necesidad de que se afronten reformas que vayan a la raíz de los problemas que ustedes vienen provocando. Sé que a algunos de ustedes les sorprende que digamos que nos preocupa España. Y es verdad, porque nosotros, los soberanistas vascos, no queremos que se hunda España. Queremos tener una relación de igual a igual, la relación de dos países soberanos que se respetan y ¿por qué no?, se apoyan. Por eso estamos aquí, para reivindicar nuestro derecho a decidir nuestro propio futuro, para defender nuestro derecho a un marco vasco de relaciones laborales y protección social y para contribuir a reforzar el estado de bienestar. Queremos una realidad muy diferente, como usted decía, señor Montoro, pero precisamente queremos una realidad muy diferente para nuestro país y también para el suyo. Una realidad que esté en base al reforzamiento del estado de bienestar y por eso vamos a votarlo. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor presidente del Gobierno, en la anterior comparecencia sobre esta misma cuestión, desde el Grupo de Amaiur le decíamos y le animábamos a que empujase en Europa hacia el cambio de concepto y de orientación, es decir, que abandonasen esa obsesión por el control del déficit y que empezasen a hablar de crecimiento. Y veo que algo se ha avanzado en ese ámbito, ¿no? Porque creo que efectivamente en la agenda europea de crecimiento el conjuntar los dos conceptos de estabilidad y crecimiento es algo positivo. El problema radica fundamentalmente desde nuestro punto de vista en la orientación de la estrategia económica. Si esa orientación va dirigida hacia la economía especulativa o va dirigida a la economía real. Y ahí es donde entran nuestras dudas con respecto a la actuación de su Gobierno, ¿no? Usted se ha vuelto a centrar otra vez en las reformas estructurales que están impulsando. Y nosotros somos partidarios también de que debe haber reformas estructurales a fondo. El problema es la orientación de esas reformas estructurales. Es decir, cómo cumplir ese objetivo de la estabilidad y el crecimiento. ¿A cuenta de quién? ¿A cuenta de los servicios públicos? ¿A cuenta del desmantelamiento del estado de bienestar? Esas son las grandes dudas que nos surgen de su actuación y de sus propuestas. Porque ustedes hablan de reformas y hablan, por ejemplo, de la reforma laboral, que es un tema importante y que hay que hacerla. Pero ustedes las están encaminando todas las reformas siguiendo lo que podríamos llamar el manual del buen neoliberal. Es decir, un manual de estos de autoayuda, de sea neoliberal, en 6 lecciones y vamos a aplicar la receta hecha. Porque mire usted, la reforma laboral se puede hacer de muchas maneras. Y en Europa tiene ejemplos. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, en Finlandia, es decir, que está dentro de la Unión Europea, han impulsado una reforma laboral en sentido totalmente diferente a la que han impulsado ustedes. Es decir, Helsinki ha tomado medidas para proteger más a los trabajadores y a los parados. Ha tomado medidas para mejorar las condiciones de vida de los parados, para incrementar los ingresos de los trabajadores y para las ayudas a la vivienda. Las prestaciones, por ejemplo, por desempleo, en el último mes se tomó la decisión de incrementarlas este año en un 21,83%. Y eso lo está haciendo un gobierno de Helsinki que es conservador, o sea que usted no tendría que tener demasiadas pegas hacia ese planteamiento. Y es lo que nos preocupa, que ustedes están siguiendo una reforma laboral que va en detrimento de los derechos de los trabajadores, que ustedes admiten que no va a crear empleo, con lo cual no se cumple el objetivo de creación de empleo. Y al mismo tiempo va debilitando las posibilidades de la economía de salir de la recesión, es decir, le incrementa las posibilidades de entrar en esa recesión. Por otro lado, ustedes también crean ese modelo de creación de empleo que está basado en un planteamiento erróneo. Nosotros le hemos dicho repetidas veces y se lo volvemos a insistir. Es decir, la raíz del problema de la economía española no está en la legislación laboral, está en el modelo socioeconómico.
está en que han abandonado la economía productiva y siguen empeñados en la economía especulativa. Es decir, ayer mismo su ministro de Hacienda ponía como gran éxito, como elemento de orgullo, que en los gobiernos anteriores en que ustedes tenían responsabilidades de gobierno, en la época del señor Aznar, se habían producido los máximos crecimientos de la economía y del empleo. Pero es que precisamente se habían producido en esos sectores especulativos que nos han llevado ahora a la situación de crisis. Y nosotros lo que proponemos es un cambio radical de ese modelo productivo. Son las reformas estructurales que, desde nuestro punto de vista, tienen que abordar. Ir a la economía real, ir a la protección de los trabajadores, ir a conseguir que los ciudadanos de a pie, de la calle, no los ciudadanos que están en las moquetas de los grandes bancos, es decir, tengan alegría económica, puedan incrementar el consumo, que nos permita salir de la recesión. Ustedes también hablan de la reforma del sistema financiero y lo que están consiguiendo precisamente es crear un oligopolio financiero. Es decir, han abandonado la posibilidad de potenciar esas entidades financieras de origen social que son las cajas y que pueden prestar una función social muy importante para dar crédito a la economía. Pero ustedes dicen, no, las cajas han funcionado mal. El problema no es el modelo de las cajas, porque hay cajas que han funcionado bien y hay bancos que han funcionado mal. El problema es el control de esas cajas, ¿no? Y por eso nosotros volvemos a recordarle que esas reformas que están impulsando desde su Gobierno van en la dirección equivocada. Van en la dirección de profundizar en la recesión, van en la dirección de desmantelamiento del estado de bienestar, van en la dirección de debilitar los servicios públicos y, por lo tanto, dejar en una situación de indefensión a la ciudadanía que menos posibilidades tiene en este Estado. Y, finalmente, también habla de la modernización de las administraciones, de la burbuja institucional, que creo que hay que abordarla, porque es uno de los peligros que tiene el Estado español. Y nosotros lo hemos señalado. Es decir, el único país que está funcionando dentro del Estado español ahora mismo, o los únicos países, pero fundamentalmente es Euskal Herria. Es decir, el resto del entramado institucional es un entramado institucional, quitando las naciones históricas, que es claramente ineficiente. Pero yo lo que veo, y el peligro que vemos nosotros, es que detrás de esa reforma institucional que ustedes dicen está el recorte del café para todos, el café para todos recortado. Y eso creo que sería un grave error también, porque nosotros le volvemos a recordar, es decir, el problema no está en Euskal Herria ni en los deseos de Euskal Herria de gobernarse por sí mismo. El problema lo tienen ustedes, que son un Estado claramente ineficiente y que, si no abordan esas reformas estructurales, van camino de ser un Estado fallido desde el punto de vista económico. Y eso a nosotros, a los soberanistas vascos, a los que defendemos el derecho a autodeterminación de Euskal Herria, nos preocupa también, porque queremos que podamos compartir un futuro en igualdad en Europa, pero un futuro que sea próspero para todos, para ustedes también. Por eso le expresamos nuestra preocupación y le volvemos a decir, cambie la orientación de su política en una política más social que esté en función del reforzamiento del estado de bienestar. Muchas gracias.